Shalom, saludos, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente por acá. Les habla el pastor Eber Rivero de la comunidad Crecimiento para ti, con un deseo verdaderamente muy grande de que podamos estudiar la Escritura en este tiempo. Estamos estudiando pues la paracha número 23, tiempo de estudio de paracha, la paracha Pecudei Cuentas. Importante pues el estudio de la Escritura, de la palabra y entender que la palabra nos ayuda a crecer. A través de esta comunidad pues uno de los procesos que queremos impartir es enseñar a crecer, a madurar, educación para crecer. Un eslogan principal nuestro es educación para crecer. Queremos educar, queremos formar, queremos instruir. Y esa es la idea, pues, ayudar a crecer, ayudar a madurar, sobre todo con la escritura. La escritura es muy importante, que nos ayuda a formar. Bueno, entonces estamos por aquí queriendo pues acompañarle en estudio. Y vamos como es estudio, vamos a leer escritura, porque exactamente estudiar profundamente, leer a cabalidad, con entendimiento, como se merece pues una paracha, y enfocarlo en un punto exacto de la paracha, porque la paracha es muy amplia, pues también tiene Haftará. Esta paracha Pecudei Cuentas abarca Éxodo 38-21 hasta el capítulo 39, hasta el final del capítulo 39, y se está terminando el libro de Éxodo con esta paracha, para luego iniciar el próximo libro. Y abarca la Haftará en Primera de Reyes 7, 51 hasta el capítulo 8, 21. La Haftará la abarca desde Primera de Reyes 7, 51 hasta el capítulo 8, 21. Esa es la parte de la Haftará y la parte pues de la Torá como tal. Entonces vamos a leer, vamos a comenzar el estudio y lo vamos a enfocar hacia lo que es entendiendo el orden sacerdotal. Parte de la Haftará donde vamos a concentrar, de la parashá, donde vamos a concentrar el estudio, es entender a través de esta parashá el verdadero orden sacerdotal, y que el Señor pues nos va instruyendo y con su palabra pues nos va desarrollando la escritura. Antes de leer en la parte de Éxodo, pues sabemos, como Yeshua decía, que nosotros tenemos que entender la escritura. Él decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es importante. Toda escritura que nosotros leemos nos lleva a Yeshua. Todo lo que leamos en Moisés, en Torah, todo lo que leamos en la Haftará, todo eso nos va a llevar a nosotros a Yeshua. Da testimonio de Yeshua. Es un testimonio claro. Cuando el Señor va camino a Emaús, los discípulos van camino a Emaús, el Señor ya se les aparece resucitado, no lo conocen, y allí Él les habla la escritura y dice que les abrió las escrituras desde Moisés, donde daba testimonio de Él. Dice que sus corazones ardían completamente. ¿Por qué? Porque era una palabra revelada. Era una palabra totalmente revelada. Es importante que nosotros podamos entender todas esas escrituras y hacia dónde nos lleva la lectura y la revelación de la escritura, que nos enseña que dan testimonio de Yeshua y a Yeshua nos dirige. Eso hay que tenerlo claro. Vamos a leer entonces Éxodo 38, 21, donde comienza. Dice: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Entonces allí vemos cómo ellos llevan las cuentas de todo, de cómo se les dio el diseño. Y habla del sacerdocio levítico
en el cual y en el momento que se está dando, pues ellos tienen al mando y el sacerdocio en el momento. Recuerden que el sacerdocio levítico está en número 17, número 18, cuando el Señor lo escoge para las querellas del pueblo, donde el Señor no lo escoge en ese momento, lo da a revelar que Él es el al que ha escogido, con la vara de almendro. La vara de almendro florece en un solo día y da renuevo, da reverdece, da renuevo, fruto, o sea, flores en un solo día, en un solo proceso. Entonces, el Señor, la vara de Aarón es la que florece y determina que Él ha escogido el sacerdocio levítico, a los levitas, para hacer dentro del sacerdocio. No todos los levitas eran sacerdotes, pero para ser sacerdote había que ser levita. Si no eras levita, pues no podías ser sacerdote, ni por supuesto llegar al grado de sumo sacerdote. Era imposible. Y habían otros levitas pues que hacían otras funciones, pero no eran sacerdotes. Hacían ministerios dentro del tabernáculo, dentro de lo que era el servicio al Señor, pero no eran sacerdotes. Pero para ser sacerdote, obligatoriamente en este contexto y en este tiempo, había que ser levita. Entonces, todo eso lo tenemos en cuenta. Estamos leyendo la Escritura. Estamos leyendo Torah, estamos leyendo la palabra que nos revela y que nos da instrucción. Y en el capítulo 39, donde nos vamos a concentrar para entender la grandeza, entender la grandeza del orden sacerdotal correcto en el que estamos nosotros, y ya lo vamos a desglosar, a estudiar por la Escritura poco a poco, para que estemos claros, bien claros, porque tenemos que estar claros. Los eventos proféticos que vienen, nosotros tenemos que estar claros con respecto a el orden sacerdotal donde nosotros estamos. Capítulo 39. Dice, de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Asimismo hicieron las vestiduras sagradas de Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Imagínense ustedes el nivel de gloria que tenía esto, pero si esto era con gloria, usted imagínese a Yeshua como sacerdote. O sea, y esto queda corto. O sea, esto tiene una gloria, pero esta gloria es sobrepasada totalmente. Dice, hizo también el efod de oro, de azul púrpura, de carmesí, de lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre azul, la púrpura, el carmesí, el lino, con labor primorosa. Hicieron hombreras para que se juntasen y se unían con sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba entre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, usted lee todo el capítulo, le estoy haciendo una introducción aquí, pero usted puede leer todo el capítulo, porque no quiero leerle todo el capítulo en el sentido, como decir, leerlo para explicar todo esto, porque es muy amplio. Entonces, pero ¿qué le quiero decir? Dentro de todo este capítulo 39 está toda la gloria del efod, de la vestidura, del tabernáculo, de cómo se culminó, de cada cosa, de cada diseño, de todo lo que hicieron. Versículo 32 dice, y así fue acabada la obra del tabernáculo, así fue acabada la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces vemos cómo el tabernáculo con todo su diseño, vemos toda la vestidura sacerdotal, el efod, eso era con oro, con zafiros, con diamantes, con diferentes cosas, con diferentes piedras preciosas, una gloria majestuosa. Y el versículo 42, al terminar el 39, dice, en conformidad con todas las cosas que Jehová había hablado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. O sea, aquello es y fue glorioso.
maravilloso. Toda esa gloria sacerdotal, toda aquella gloria del tabernáculo, todo aquello que se trabajó y se hizo, que ya se ha venido estudiando poco a poco. Entonces, usted puede leer a profundidad, a detalle, para que usted pueda ver toda esa gloria, toda esa maravilla que está allí, todo ese proceso que está allí. Y todo eso nos lleva, cuando nosotros leemos esta paracha a profundidad, esto nos lleva a nosotros hacia dónde nos proyecta, hacia Yeshua, la parte sacerdotal, que en un momento fue bajo un orden levítico, arónico, levítico. Eran de la tribu de Leví, Aarón era de la tribu de Leví, se escoge como sacerdocio, al igual que Moisés, hermano de Aarón, de la tribu de Leví. Además de Moisés, que era profeta, era levita y eran sacerdotes. Qué tremendo todo ese proceso vivido. Qué gloria, y podemos ver la gloria, la hermosura, pero todo eso era una proyección hacia Yeshua HaMashiach. Eso nosotros tenemos que entenderlo claro. Cuando nosotros leemos esto, nosotros tenemos que, cuando leemos Torah, cuando leemos Parashá, cuando leemos Haftará, cuando leemos toda la escritura, nosotros tenemos que entender que se nos da una revelación distinta. Siempre se nos va a llevar la Parashá, siempre nos va a llevar, cuando estamos hablando aquí de cuentas, está hablando de toda la gloria, está hablando del tabernáculo, está hablando en detalle, que sería muy extenso pues cubrir todos estos detalles uno a uno a través de una transmisión de 1 hora o de 2 horas. Por eso el estudio en la casa, por eso el estudio, esto simplemente es un abre boca para hacer el estudio en la casa. Usted lo puede leer a plenitud. Pero ¿hacia dónde lo va a llevar? ¿Hacia dónde lo va a llevar las Haftará? ¿Hacia dónde lo va a llevar las Parashá? Lo va a llevar hacia el testimonio. Dan testimonio de Yeshua. Aquí exactamente del sacerdocio, del tabernáculo. Las Haftará, que en esta conexión con Pekudei, ¿hacia dónde lleva? Hacia el templo, hacia la construcción del templo y hacia la dedicación del templo con Salomón. Eso está en Primera de Reyes 7:51, 8:21. Eso es lo que va a conseguir, la dedicación del templo, el templo ya construido y dedicado por una oración gloriosa y sacrificios de Salomón, que se entrega, y aquella oración maravillosa de dedicación, de oración, de intercesión, de lo que va a ser el templo. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva el tabernáculo? Que se viene estudiando durante todas las parashas. ¿Quién es el verdadero tabernáculo? Yeshua. Es Él. ¿Quién es el verdadero sacerdote y el verdadero sacerdocio glorioso? Yeshua. ¿Quién es el templo? Yeshua. Todo esto lo que da es testimonio de Yeshua. Cada detalle glorioso, cada piedra preciosa, cada cinto, cada diseño del tabernáculo, todo lo que hizo Bezaleel, todo lo que hicieron con el efod, aún miren, es al detalle hasta con la ropa interior de los sacerdotes, que era de lino fino, o sea, hasta la ropa interior. Imagínense ustedes poder estudiar todo esto, tienen que hacerlo en su casa, porque es hasta la ropa interior del sacerdocio, o sea, al detalle glorioso. Pero todo eso nos lleva a Yeshua HaMashiach. Si nosotros perdemos de vista eso, perdemos de vista muchas cosas. Vamos a caminar ¿cómo decirlo? Fuera de grados, fuera de la dirección. Es como el avión que va en el aire, que si mueven esos grados, esa forma de dirección, va a dar a otro sitio. La dirección se pierde. Puede ser que parezca igual, pero la dirección se pierde. En el aire parece que va volando normal hacia el rumbo, pero no va hacia el rumbo. Ya se desvió 1 grado, medio grado, no va a llegar al mismo lugar. Eso tenemos nosotros que tenerlo claro. Para yo entender esto, porque no solamente es esta parashá, son todas las parashá y es todo lo que nosotros leemos,
tenemos que buscar, como dijo Yeshua, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando fue al camino de Maús, dice que empezó desde Moisés. Y desde Moisés les abrió la escritura para que ellos supieran dónde daba testimonio las escrituras de él y que él tenía que padecer todo eso para poder traer la salvación a su pueblo y a la humanidad. Ahora, para yo entender esto, yo necesito leer Segunda de Corintios 3. Nosotros tenemos que saber leer Segunda de Corintios 3. Vamos a ver. Vamos a buscar por aquí Segunda de Corintios 3 para que lo podamos leer. Para que, teniendo claro esto, la lectura sea correcta. Si yo tengo claro Segunda de Corintios 3, la lectura, esta y posteriores, van a estar muy claras para nosotros. Segunda de Corintios 3, vamos a buscarlo por aquí. Y lo leemos. Fíjese. Vamos a aprender hoy a quitarnos el velo que fue quitado, a no leer con un velo puesto. ¿Qué quita el velo y qué deja el velo? Permiso. Es importante la lectura. Ahora, cuando se lee puede haber un velo. Y cuando se lee puede ser que se lea sin velo. ¿Qué importancia leer con un velo y leer sin un velo? ¿Quién lee con velo y quién lee sin velo? Algo que obstruye la vista, la revelación. Eso es importante. ¿Ok? Dice, capítulo 3 de Segunda de Corintios. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Recuerden que cuando está hablando aquí de tablas de piedra, está hablando cuando se entrega esa palabra en las tablas de piedra, pero ya no se entregó en Yeshua. Ezequiel 36 dice que ya esas palabras fueron grabadas, las mismas palabras fueron grabadas ¿dónde? En nuestro corazón, para que las podamos cumplir, ya no en una piedra, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Eso es muy distinto. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es el que nos ha hecho competentes. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Renovó ese pacto con su sangre. Ese es un nuevo pacto que está allí, pero dice que nos ha hecho ministros competentes. ¿Cómo nos hace ministros competentes? ¿Y desde qué orden Él nos hace ministros competentes? Porque es importante entender el orden sacerdotal y toda esa gloria que fue en el sacerdocio levítico. Pero ¿estamos ahora nosotros en el sacerdocio levítico? Muchos me van a decir, no, claro que no, estamos en el orden, en el orden de Melquisedec. Muchos me lo podrán decir, otros no lo saben. Pero ¿qué pasa? Que aunque yo entiendo que estoy bajo el orden sacerdotal de Melquisedec, sigo actuando como que si estuviera en el orden levítico. ¿Qué me dice a mí que tú actúas bajo el orden sacerdotal levítico? Tu acción, tu condenación, tu forma de ministrar. Eso me dice a mí que tú todavía actúas bajo el orden sacerdotal levítico. Hay cosas que tú haces y que yo hago que queremos seguir funcionando bajo el orden sacerdotal levítico. No se nos ha revelado el orden de Melquisedec. Y es lo que vamos a tratar de, a través de esa paracha, saber que trascendimos ese sacerdocio para llegar a actuar bajo un sacerdocio correcto,
bajo un tabernáculo correcto, bajo un templo correcto, que es Yeshua HaMashiach, y lo que nos corresponde a nosotros como sacerdotes, como ministros competentes, dentro de un nuevo pacto y dentro de un nuevo orden sacerdotal. Se maneja muy distinto. Y aunque tú creas que lo entendiste, tu acción como ministro, estás actuando bajo el orden sacerdotal levítico, y por eso muchas cosas no funcionan, porque queremos aplicar lo levítico cuando eso ya no funciona. Y eso hay que meditarlo mucho. Dice, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Acuérdense que la letra, el proceso de letra, traía condenación, eso está escrito. El espíritu es el que vivifica, y vivifica esa letra para que traiga vida. Pero antes condenaba porque no podía redimir, expiaba el pecado, pero ya no podía. Quien viene a redimir es Yeshua, que nos redime de la iniquidad. La letra nos mostraba el pecado, pero no podía quitarlo. Lo expiaba temporalmente. Y el sumo sacerdote cada año tenía que expiar los pecados de él mismo y del pueblo. Eso está ahí en ese proceso que ya lo hemos estudiado. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Esa gloria, cuando él baja, ellos no pudieron fijar la vista allí. Y esa gloria había de perecer. Entonces ellos no pudieron fijar la vista allí. ¿Qué pasó con esa gloria? Hay un texto que dice, no lo tengo ahorita, pero dice que sobre toda gloria habrá un dosel, un velo puesto. Entonces esa gloria dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, ahora imagínense si ese ministerio fue con gloria, imagínense la gloria del Espíritu y de poder vivificar y de poder redimir. Ahora, si la gloria del sacerdocio levítico, con toda su ropa, con todas sus piedras preciosas, con su efod, con todo lo que implicaba, imagínese usted a Yeshua, la gloria de Yeshua como sacerdote. Dice, ¿cómo no será más bien? Lo repito. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Mucha mayor gloria, por supuesto. Entonces, seguimos. Porque el ministerio de condenación fue con gloria, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, la justificación es de mayor gloria. Y si el ministerio de condenación fue con gloria, porque la ley condenaba, traía condenación porque te mostraba el pecado, pero no lo quitaba, sino que lo expiaba. Yeshua lo redime, lo quita, lo arranca, te justifica como sacerdote. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria eminente. O sea, toda esa gloria, aunque fue glorioso, cuando se compara con la gloria de Yeshua, no fue glorioso. Fíjense que Pablo explica y dice que tengo por cierto que los padecimientos de este tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera. Cuando nosotros midamos lo que hemos vivido aquí y lo que hemos pasado aquí con las glorias venideras, nos reiremos. No hay comparación. Entonces, eso no fue glorioso en comparación con la gloria. Por eso cuando Yeshua se transfigura delante de sus discípulos y aparece Elías y aparece Moisés, los discípulos perdieron la razón. Hablaban cosas que no entendían.
porque eso fue demasiada gloria para unos seres humanos tan finitos. Entonces dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha confianza. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés, la gloria, está hablando de esa gloria, iba a ser quitada, iba a ser abolida. Esa gloria de Moisés se puso un velo para que no la podían resistir y no lo podían ver. Ahora Pablo dice, no, yo no tengo ese velo. Ustedes pueden fijar la vista porque ya Yeshua hizo el trabajo. Dice que Él entró y nos redimió y nos abrió y nos hizo entrada. Ya ese velo no está, es más, rasgó el velo que estaba en el templo, producto de esto mismo. Entonces hay un velo. Él dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esto es vital. Usted tiene que, versículo 14, tenemos que tenerlo demasiado claro. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Está embotado, no pueden pensar, no pueden meditar, no hay revelación. Ahora, ese entendimiento embotado dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Cuando se lee Moisés, cuando yo leo Moisés, no puede estar ese velo puesto. Yo tengo que ver a Yeshua por todas las Haftará, por todo la Torah, el testimonio que me da esta Torah, el testimonio que me da esta paracha es hacia el tabernáculo, es hacia la parte sacerdotal, es hacia el templo, es Yeshua absolutamente. Yo lo puedo ver, pero cuando la parte de la casa de Judá, cuando parte de la casa de Israel, que no ha tenido la revelación, cuando lee, lo dice aquí la escritura, tiene un velo puesto hasta el día de hoy. Hay un velo que no le deja ver. ¿Qué es lo que ese velo no le deja ver? A Yeshua. Ese velo está puesto. Miren, ¿cómo hago yo para leer? ¿Cómo voy a tener revelación para leer si tengo el entendimiento embotado y un velo puesto? ¿Usted cree que van a tener revelación? ¿Ustedes creen que van a ver a Yeshua? No lo van a ver. Ahora, eso no es lo grave. Lo grave es que yo lea a Moisés, la Haftará, con el entendimiento embotado y el velo puesto. Eso es lo grave. Lo grave no es que lo lean ellos, porque eso lo tienen ellos así. Lo grave es que yo, teniendo a Yeshua, habiendo nacido de nuevo, por meterme en una concepción religiosa, pueda leer y tenga el entendimiento embotado y un velo puesto y no puedo ver a Yeshua cuando lo leo. Eso es lo grave. Y eso pasa. Y está pasando. Y por eso de ahí a un paso al judaísmo es así, chiquito. Si te dejas embotar el entendimiento y te dejas el velo, habiendo nacido de nuevo, así a un pasito pasas al judaísmo. Y ahí sí entras en el judaísmo. Porque tienes que tener revelación de Yeshua, que cada vez que tú leas a Moisés, que leas la Torah, que leas la Haftará, tienes que conseguir el testimonio de Yeshua. Tienes que sentir que el corazón se te revienta, que ahí está Yeshua. Por eso cuando yo leo la parte sacerdotal es Yeshua. Cuando lees el templo es Yeshua. Cuando lees el tabernáculo es Yeshua. Es Él. Y allá, hacia allá se nos dirige. Y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. Velo no descubierto.
el cual por Cristo es quitado. ¿Quién es el que quita ese velo? Cristo. Cuando nosotros llegamos a Yeshua, Él nos quita el velo. Complejo es que lleguemos a Él y nosotros no nos quitamos el velo. Seguimos con el velo puesto. No podemos. Tenemos que abrir los ojos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún hoy, cuando ellos leen a Moisés, ¿qué pasa? El velo está puesto. ¿Sobre qué está el velo puesto? Sobre el corazón de ellos. Ese velo no está en nosotros. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Va a llegar un momento, dice que cuando el Señor venga, el pueblo de Israel se convertirá todo en un solo día. Porque el velo les será quitado. Mientras ese velo esté, ellos no van a poder ver a Yeshua. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quien los hace libres, donde se haga presente el Espíritu de Dios, va a ser libre. Por tanto, todos nosotros mirando como a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Nosotros vemos a cara descubierta, cara a cara. Nosotros no tenemos velo. Si lo tenemos es porque queremos tenerlo. No porque ya nosotros nos convertimos al Señor. Cuando ellos se conviertan, el velo es quitado. Pero si yo me convertí al Señor, inmediatamente el velo es quitado. Cuando yo leo las Escrituras, desde el primer libro hasta el último libro, veo a Yeshua dar testimonio de Yeshua. Nosotros no podemos leer con velo, ni con entendimiento embotado, ni con estructuras religiosas. Tenemos que abrirnos a la revelación de la palabra, del cambio. Entonces, porque si yo no abro, ¿qué va a pasar? Cuando las personas leen con velo y el entendimiento embotado, los va a dirigir hacia la antimachía. ¿Por qué? Porque al tener el entendimiento embotado y un velo puesto, por supuesto no voy a ver a Yeshua. Y al no ver a Yeshua, tengo que esperar un Mesías. Automático. Permiso. Vuelvo y lo repito. Si yo leo con el entendimiento embotado y con el velo puesto, no voy a ver al Mesías que vino. Y si no puedo ver al Mesías que vino, Yeshua HaMashiach, automáticamente tengo que esperar un Mesías. Y ese Mesías va a ser el anti-Mashiach. El anti-Mashiach me va a dirigir allá. Entonces yo tengo que leer con el entendimiento de la Escritura para poder ver, para poder entender. Ahora, leyendo ahora sin ese velo, fíjese lo que vamos a leer. Claro. Y usted podrá decir, no, eso está claro. Para mucha gente no está claro. Para mucha gente se confunde. Para mucha gente, si usted lee Hebreos, vamos a buscar Hebreos para que usted vea. Hebreos. Hebreos nos va a dar a nosotros, leyendo, estamos estudiando, dice aquí. Seguimos, está un poco la conexión lenta. Hebreos 7. Vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 9. Para que podamos entender, vamos a hacerle. Ok. Seguimos. Dice aquí. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y hablando de promesa es palabra profética, cuando Dios profetizó, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Porque para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como sacerdote, como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todo esto que él está haciendo, dice que él entró como precursor, que el precursor es el primero, él rompe el velo, él entra al Tribunal Supremo Celestial, entrega su sangre, nos redime como precursor, pero no bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el orden de Melquisedec. Distinto totalmente, absolutamente distinto. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es rey de paz. Rey de justicia y rey de paz. Le sale a Abraham antes del sacerdocio levítico y dice que lo bendice en los lomos de Abraham. Él, como sumo sacerdote, bendice a Abraham y bendice al levita dentro de los lomos de Abraham. Absolutamente correcto. La escritura está correcta. O sea, es mayor absoluto el sacerdocio de Melquisedec. El orden correcto es el orden de Melquisedec bajo el cual nosotros estamos. Y ministramos justicia, ministramos paz. Somos un reino de sacerdotes, que ya lo vamos a ver. Somos un reino de sacerdotes. Para ser un reino de sacerdotes no podemos estar bajo el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico es por el orden de descendencia. No funciona ya así. Entonces, trabajamos bajo el orden de Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin que tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sin padres, sin madre, que humano. Por supuesto, Yeshua tiene un padre, Dios eterno, pero no tiene padre, sin madre, sin madre, sin genealogía. Al entender eso, rompe y donde queda abolido antes de que ocurriera, donde se estableció el sacerdocio levítico por el orden de la descendencia, por la genealogía, automáticamente, aquí está claro, la abolición de ese mandamiento por descendencia y por genealogía. Ahora usted puede entender cómo esa gloria sacerdotal levítica, la que tenía, si esa gloria, ministerio sacerdotal tuvo gloria, imagínese esto. Dice que es indestructible. Hacia allá vamos. Ahora, en ese orden es que usted y yo tenemos que ministrar como sacerdote. Usted tiene eso claro. En ese orden, cuando usted está ministrando como un sacerdote, usted está ministrando bajo un orden sacerdotal de Melquisedec. Claro, tiene que tenerlo. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Imagínese la grandeza que Abraham le entrega y él le saca pan y vino y lo bendice. Pan, vino. Podemos explicar todo lo que representa ese pan y vino, pero en este tiempo no lo vamos a hacer. Pero la connotación de ese pan, de ese vino,
todo lo que son las fiestas transversal, lo que es el pan y el vino. Importantísimo. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de sus lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó a Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía la palabra profética o promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. No hay discusión. El mayor, ¿quién es el mayor? Yeshua según el orden de Melquisedec. ¿A quién bendice? A Abraham, que es el menor. No hay discusión. Y dentro de los lomos de Abraham, Leví es menor. Nos lleva a Yeshua, la gloria sacerdotal, entendiendo la gloria sacerdotal, entendiendo el orden sacerdotal donde nosotros estamos. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive y vive para siempre. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Clarísimo todo, bien explicado. Él no necesita explicación, está demasiado explicado. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si se cambió el sacerdocio, ¿qué tiene que haber? Cambio de ley. ¿Cuál ley? ¿La Torá? No. La ley que establece el sacerdocio por descendencia, por genealogía. Efesios 4, esto una vez que se está abolido, se cambió el sacerdocio, se cambia la ley. Si se cambia el sacerdocio, se cambia la ley. ¿Cuál ley? Ya no se determina por genealogía. Levitas pueden ser sacerdotes, pero es porque el Señor los ha constituido, como Efesios 4:11. ¿Cómo constituye ahora el Señor los sacerdotes? Él mismo los constituye. Tú puedes ser de cualquier nación y el Señor te constituye como sacerdote. ¿Por qué? Porque es Él el que constituye, ya no por la ley de la descendencia, sino por su sacrificio. Dice que después que Él murió, resucitó, después que Él hace lo que Él hace con toda su muerte y su resurrección, dice Él mismo, Efesios 4, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, maestros. Él constituye sacerdotes, es Él el que lo constituye. Ya no hay necesidad de la ley de la descendencia ni de la genealogía, porque es Él el que lo constituye. Entonces, esta paracha nos lleva al sacerdocio y nos lleva al sacerdocio correcto. Nos da testimonio del sacerdocio, nos da testimonio de la gloria del sacerdocio y nos proyecta a Yeshua como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué? Porque Yeshua es de la tribu de Judá, nadie sirvió al altar. Entonces hay un cambio de ley. Dice, porque cambiado el sacerdocio, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec previo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces fíjense, queda abrogado el mandamiento porque por su ineficacia, porque por la muerte no podían continuar. Entonces Yeshua muere, resucita y permanece como sumo sacerdote vivo para siempre. Entonces entender eso, entender esa verdad básica, nos ayuda a nosotros como sacerdotes y como ministros a actuar de una manera diferente, a impartir de una manera diferente, no conforme a un sacerdocio levítico,
que es un servicio, un sacerdocio que lleva sus ritos, sus abluciones, su ceder, porque nosotros podemos actuar bajo un ceder, pero bajo el orden de Melquisedec. No podemos hacer un ceder bajo un orden levítico, sino bajo un ceder, bajo un orden sacerdotal de Melquisedec. Esto es importantísimo. Por eso es que esa gloria, cuando nosotros entendemos esto, entendemos el tabernáculo, entendemos el templo manifestado en la Actará, entendemos la gloria sacerdotal, pero ya no la podemos entender dentro de un orden levítico, sino un orden de Melquisedec que es indestructible en la vida, que saca pan y vino, que es rey de paz, que es rey de justicia. Eso es lo que yo saco como sacerdote. ¿Qué saco yo? Pan, vino. Administro justicia, administro paz. ¿Ve? No hay descendencia, sino que es una vida indestructible. Y Él es el que constituye sus sacerdotes. Entonces, fíjese Esdras. Déjeme leerle aquí Esdras para que usted vea un ejemplo de lo que le estoy hablando por aquí. Esdras 2:62. Dice aquí, 61. Y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Basilai, el cual tomó mujer de las hijas de Basilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Bajo esta ley, esto ocurría. Ahora esto ya no puede ocurrir. Nadie que ha sido constituido, ellos fueron buscados. Aquí estaba bajo la ley de la descendencia, perfecto, activa. Yeshua no ha llegado, no ha muerto, no ha resucitado. Esto está activo en este momento, en lo que está haciendo Esdras. Se buscan los sacerdotes, no hay registro. Pudiera ser que sí eran sacerdotes, sí eran levitas, pero no se les consiguió el registro ni la genealogía, porque eso se llevaba en registro genealógico, uno descendencia del padre, como decir, en 3, 4, 5, muchas generaciones que se iban llevando los registros, se buscan los registros y no aparecen. Conclusión, excluidos del sacerdocio. Eso en este tiempo no se puede hacer, porque el que incluye y el que constituye sacerdotes es Yeshua HaMashiach. Y resulta que muchas veces muchos ministerios, por celos, por envidia, excluyen sacerdotes. Les cierran el camino, excluyen. ¿Y quiénes somos nosotros para excluir sacerdotes? Para decir esta persona no es un ministro, o esta persona no va, o esta persona no entra. ¿Quiénes somos nosotros para eso? ¿Por qué? Porque seguimos actuando bajo la ley de la descendencia, o seguimos actuando dentro de una estructura religiosa y cerramos el camino a ministros del Señor, a ministros que Él ha constituido como sacerdotes. ¿Quién? Él los ha constituido, Él los constituye. ¿Quién los puede excluir? Nadie los puede excluir. ¿Quién puede cerrar el camino? ¿Quién puede decir no van? ¿Quién puede decir este sí, este no? ¿Qué concilio? ¿Qué concilio de congregaciones? ¿Quién puede actuar ahora sí? Y Esdras dice, no, fueron excluidos. Ahora no se puede excluir eso así. Porque quien constituye es Yeshua. Quien entrega el sacerdocio es Yeshua. Él es el que entrega todo eso. Él es el que constituye. Y si el Señor te ha constituido como sacerdote, a ti no te excluye nadie. Porque Él fue el que te constituyó. Y si Él te ha constituido ministro, apóstol, profeta, no te excluye nadie. Podrán hacer lo que quieran, pero no te excluye nadie. No se puede excluir en ese sentido porque quien constituyó fue Él. ¿Cómo te excluyo? No apareces en los registros. Yo te veto. Ni vetarte tampoco. Te excluyo, te veto. Imposible.
El que te constituyó te llevará donde te tiene que llevar. Seas pequeño o seas grande. No hay veto, no hay exclusión. ¿Y cómo sé yo que estamos funcionando bajo el sacerdocio levítico? Porque se funciona bajo exclusión, se funciona bajo veto, se funciona bajo celos ministeriales, bajo envidia, se funciona bajo eso. Y no podemos seguir funcionando así. Estamos funcionando bajo el orden levítico de la descendencia. Este sí, este no. Este me gusta, este no me gusta. Este hay que quitarlo, este hay que desaparecerlo, este hay que acallarlo, este hay que vetarlo, se va. ¿Cómo? ¿Cómo puedes tú hacer eso si el que constituyó es Él? Y el que murió y resucitó es Él. Y ahora Él no constituye por la ley de la descendencia. Él constituye a los que Él quiere. Mientras no veamos esto, nos va a costar mucho como quejilá general, como congregaciones, entender tantas cosas. Porque tenemos un velo, porque tenemos embotado el entendimiento con cosas personales. Nuestra vida está embotada, estamos embotados, tenemos velo, no se nos revela. Y lo más triste es que Yeshua nos quitó ese velo, pero nosotros mismos no lo pusimos. El celo, la envidia, ministeriales, sacerdotales, el celo, la envidia, los pleitos. Qué triste, mire, hasta la casa de Judá y el pueblo caminan en cierto grado mejor, porque ellos tienen el velo. Y cuando venga Yeshua dice que cuando se conviertan, el velo les será quitado. Pero qué triste que nosotros nos convertimos y seguimos con el velo y seguimos haciendo locuras como ministros, como personas, qué triste. Ellos caminan con un velo, pero nosotros no. Nosotros caminamos con un autovelo puesto y con un autoestupor puesto y hacemos desastre. Eso es demasiado triste. Porque ellos tienen el velo, pero nosotros nos convertimos, el Señor nos quitó el velo y hacemos desastre como que si tuviéramos nosotros el velo. Tenemos que llamarnos a reflexión como ministro, dejar el celo, dejar la envidia. Tenemos que llamarnos a reflexión. Sus ministros son constituidos sacerdotes. Dice Éxodo 19, que dice que Él nos hizo un reino de sacerdotes, reinos sacerdotales. ¿Cómo se puede hacer un reino sacerdotal excluyendo, vetando? Este sí, este no me gusta. Y nosotros no tenemos esa potestad, como Esdras que la tenía. Esdras la tuvo en un momento porque se regía bajo esa ley. Estamos bajo la ley de la descendencia, no se consiguen los registros, no te puedo. Entonces él le dice, no pueden seguir ministrando las cosas santas porque no están los registros. Puedes morir, y el asunto era que podían morir. Nosotros no tenemos ese riesgo, porque su gracia, su amor nos perdona, nos ayuda. Y nosotros tenemos el tupé de vetar, de cercar, de celo, de envidia, de contiendas, de cosas insólitas que hacemos porque rompemos todos los procesos de lo que es un sacerdocio. Fíjese este texto, primera de Pedro 2:9, dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un sacerdocio real, de realeza, de rey. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, en que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces somos un pueblo, y lo dice en Apocalipsis 1 también, dice reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Entonces no solamente somos también el templo, somos el sacerdote, somos el templo, somos el tabernáculo, constituidos por Él. Entonces es maravilloso cómo nosotros podemos ministrar. ¿Cuál es tu función como ministro según el orden de Melquisedec? Sacar pan, sacar vino, sacar justicia, sacar paz. Pregúntate, tú como ministro, pregúntate, y yo me pregunto, ¿qué estás haciendo? Viene Abraham de la victoria, ¿qué le vas a sacar? Y muchas veces, a veces no te consigues un Abraham que viene de la victoria, a veces te consigues uno que viene de la derrota. Igual tienes que sacarle pan, tienes que sacarle vino. Le estás sacando pan y vino. Estás en contiendas, en celos, en ira, ministeriales, sacerdotales. Celos, contienda, pleitos, envidias. ¿Qué estás sacando? Tu vestidura gloriosa de sacerdote, tu vestidura gloriosa de sacerdote, ¿para qué la estás usando? Para decir, excluir, para decir, este pasa, este no pasa, este no sabe mucho, este va a empezar. Hay momentos que se ha quedado porque la transmisión está un poco, el internet está un poco lento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos entregando? Llamémonos a reflexión. Voy a finalizar en este momento. Vamos a reflexionar como ministros y sacerdotes y toda la gloria que el Señor. Seguimos. Finalizo con esto. Reflexionemos como ministros que estamos haciendo según el orden de Melquisedec. Revisemos nuestra vida, reflexionemos, meditemos. Les recomiendo esto. Vaya, saque pan, vino, justicia,